¿Qué tal? Pues sean todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este primer módulo de este curso sobre estrategias pedagógicas. Vamos, como han visto aquí en las diapositivas de Genially, vamos a tener diversos módulos que vamos a ir viendo, ¿no? Y que van a ir siendo acompañados no solo por estos breves videos que yo les haré, sino también por algunas lecturas y por otros videos que pretenden soportar y fortalecer este breve curso de estrategias para el aprendizaje activo. Vamos a iniciar, si les parece, con este primer módulo. Para ello me voy a permitir compartir pantalla. Denme por favor solo un momento. Muy bien, bueno, pues como les decía, vamos a iniciar este módulo uno. Yo tendré aquí un puntero láser para señalar cualquier cuestión que considere, ¿no? En este primer módulo, como lo han podido ver en el contenido del curso, vamos a empezar a hablar de la enseñanza en el posgrado. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien la enseñanza tiene componentes y características transversales a cualquier tipo de enseñanza. Evidentemente, hay algunos elementos que son particulares de la enseñanza que viene después del pregrado, ¿no? Porque estamos ya trabajando con sujetos que tienen características particulares, es decir, que ya no solamente tienen una educación profesional, sino que en la mayor parte de ellos ya tienen una experiencia también profesional, ya tienen una experiencia laboral, ¿no? Ya ello cambia, modifica algunas estructuras en los modelos de enseñanza. Por eso vamos a hablar de algunas características particulares en los modelos de enseñanza. Particularmente en el posgrado, si bien, como yo les decía, hay elementos que son transversales a cualquier tipo de enseñanza, desde la enseñanza básica hasta la enseñanza de posgrado. En este primer momento, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues hacer una breve introducción con algunos elementos de corte políticos y éticos que son necesarios establecer como una especie de cimientos o de común denominador de nuestro curso. Pero por otro lado, creo que también es importante distinguir o diferenciar tres conceptos que a veces solemos tener mezclados, a veces no diferenciamos muy bien las fronteras epistémicas que tienen estos tres conceptos, que son la instrucción, la facilitación y la educación, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, empecemos con la parte introductiva, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que en este curso uno de los elementos que se espera es que ustedes, por supuesto, adquieran nuevas metodologías, nuevas técnicas que les permitan fortalecer, principalmente fortalecer y facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del instituto, ¿no? Por supuesto, también, y no podemos ser omisos a esto, ¿no? Quizá recurrir de manera adecuada a diferentes herramientas de ambientes digitales de aprendizaje, ¿no? En este curso hablaremos al final un poco sobre esto, ¿no? La idea es que luego podamos desarrollar un curso alternativo solamente para ambientes digitales de aprendizaje que tiene también sus propias metodologías, que tienen también sus propias pedagogías, porque como ustedes lo saben muy bien, no es lo mismo enseñar en un ambiente orgánico, ¿no? Presencial, donde hay elementos particulares, que hacerlo en un ambiente totalmente a distancia, donde también tenemos que utilizar herramientas específicas. Hablaremos seguramente de todo esto en el curso, y por supuesto, estos son uno de los grandes propósitos y objetivos que tenemos, ¿no? Pero yo me gustaría empezar, ¿no? Reflexionando o invitarles a la reflexión a partir de tres preguntas que yo creo que son claves para empezar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en este curso de estrategias pedagógicas, ¿no? Quizá el primer elemento que tendríamos que tomar en cuenta, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo estamos enseñando? ¿No? Por supuesto, ¿no? Y esta es la invitación, ¿no? Tendríamos o tenemos que partir siempre cuando hacemos un análisis o un ingreso
a las formas en las que estamos enseñando, tenemos que hacer este ingreso o este análisis de una manera crítica. ¿Cómo estamos enseñando? ¿No? Estamos preocupándonos por generar nuevas formas de aprendizaje, nuevas técnicas, nuevas enseñanzas. Tenemos claros cuáles son los objetivos, no solo del curso que estamos dando, sino de cada una de las sesiones que queremos impartir. Es decir, nuestras alumnas, nuestros alumnos están llegando a ese propósito, a ese objetivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que la enseñanza-aprendizaje, pues es eso, es un proceso colectivo, ¿no? Al menos es un proceso dual, donde están los docentes, las y los discentes. Entonces, cuando nos preocupamos por si se están cumpliendo esos objetivos, una forma, ¿no? de ver esto es evaluando a las y los alumnos, ¿no? Ya hablaremos en su momento de estrategias evaluativas. Pero otra forma también es evaluándonos a nosotras mismas, evaluándonos a nosotros mismos. Si estamos cumpliendo, ¿no? La parte que nos corresponde, si está llegando, ¿no? Si se está dando el mensaje de la manera que nos corresponde. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, por supuesto, es ¿cómo enseñamos? Otra segunda pregunta que yo me planteo es ¿por qué y para qué enseñamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que tenemos de involucrarnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Por supuesto que los procesos de enseñanza tienen su parte objetiva, en la que podríamos colocar, por ejemplo, los contenidos de aprendizaje, las metodologías, las formas de evaluación, el cumplimiento de competencias. Todo esto está en el ámbito, vamos a llamarle, objetivo del proceso de enseñanza. Pero también hay un proceso subjetivo, hay un elemento subjetivo que tiene que ver más con nosotras, con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y eso también, queramos o no, se involucra dentro del aula o tenemos que involucrarlo, ¿no? Porque no podemos llevar a un sujeto del punto A al punto B si no estamos entendiendo por qué queremos hacer esto. Entonces, este es otro punto que también valdrá la pena como poner en nuestras preguntas generales o preguntas transversales durante todo este curso. Y finalmente, ¿qué efectos tiene lo que enseñamos? ¿No? Esto lo vamos a intentar ver de forma como muy puntual o más abundante cuando veamos precisamente las formas de evaluación, ¿no? El propósito, los propósitos de evaluación, qué es lo que estamos evaluando, si evaluamos resultados, si evaluamos impactos, ¿no? Si queremos solamente quedarnos con saberes teóricos o necesitamos trascender de los saberes teóricos a saberes más prácticos. Y esto es muy importante porque en el instituto pues hay, como ustedes lo saben muy bien, pues diversidad de cursos, diversidad de maestrías que tienen diversidades de propósitos y de objetivos. Por lo tanto, no podemos quedarnos con solamente una forma de evaluación, sino que tenemos que pensar muy bien cómo queremos evaluar esto para determinar, ¿no? ¿Qué efectos queremos que tenga lo que estamos enseñando? Por lo tanto, me parece, ¿no? que el reto de la enseñanza, y máxime en estos días donde las y los alumnos están llenos de mucha información, ¿no? Pero recordemos que una cosa es la información y otra es la formación, no es lo mismo, ¿no? El reto de la enseñanza, por supuesto que supone elementos técnicos. Yo escuchaba hace algún tiempo a un profesor que sigo yo mucho que se llama Noam Chomsky, que decía, pensemos en un alumno que quiere aprender, no sé, química y entra a la biblioteca del MIT en Boston, ¿no? Que es una de las bibliotecas más grandes del mundo. Pues seguramente ahí está todo el conocimiento, ahí está toda la información. Pero enseñar no es solamente tener información, es estructurarla, ¿no? Es darle un sentido, es encontrar los elementos transversales que hacen que esa información tengan lógica, que tengan un propósito, pero también que se pueda cuestionar la misma. Es decir, el proceso de enseñanza tiene elementos técnicos, pero también tiene retos que trascienden lo técnico, ¿no? También suponen retos políticos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, y también suponen retos éticos que nosotros tenemos
por supuesto, que asumir dentro del aula. No podemos hacer o ser ajenos a que el proceso pedagógico, los procesos pedagógicos que tenemos, tienen estos elementos o estos retos políticos y estos retos éticos. ¿Por qué hablamos de que la enseñanza es un reto político? Bueno, aquí pongo yo tres razones, tres elementos que me parecen fundamentales. El primero, porque la enseñanza siempre transmite una visión del mundo, es decir, estamos transmitiendo una forma en la que nosotros, los docentes, ¿no? Hemos entendido, ¿no? Los saberes que conocemos, cómo se articulan y cómo se implementan y cómo se aplican en el mundo. Entonces, estamos transmitiendo una visión del mundo, lo digamos o no lo digamos. Es decir, aunque no se diga explícitamente, estamos transmitiendo esa visión del mundo. Y en esa visión del mundo, ¿qué estamos transmitiendo? Pues por lo menos, ¿qué saberes se consideran importantes? Qué voces vale la pena escuchar y qué voces no vale la pena escuchar o tienen que ser silenciadas? Ya desde aquí tenemos un elemento político, ¿no? Es decir, estamos determinando o estamos decidiendo, definiendo qué corrientes de pensamiento son importantes para estudiar. Por ejemplo, pensemos en una asignatura como criminología o como victimología, en la que hay muchas corrientes de pensamiento, algunas más de corte eurocéntrico, otras más de corte desde el sur, otras más de corte feminista, otras más de corte crítico, otras más de corte clínico. Cada una de ellas transmite una visión del mundo. Entonces tenemos que ser, ¿no? Y esa es una primera invitación, tenemos que ser conscientes de qué saberes estamos transmitiendo en el aula, ¿no? ¿Qué voces estamos dándoles un espacio para que sean escuchadas y qué voces estamos silenciando, ¿no? Es decir, la enseñanza, ¿no? De una manera u otra está dirigida a legitimar o no legitimar un orden social, ¿no? Incluso a veces si ese orden social reproduce, ¿no? Desigualdades, ¿no? Entonces, tenemos esto en términos pedagógicos se llama, tenemos que politizar el aula, ¿no? Tenemos que hacer evidente dentro de nuestro espacio educativo estos elementos o estos retos políticos que existen. Entonces, este sería quizá un primer elemento. Una segunda razón es porque implica relaciones de poder, ¿no? Es decir, politizar el aula implica no solo ver cuáles son las relaciones que están fuera del aula, cómo se ha preferido o se ha priorizado un discurso académico frente a otro, un discurso de pensamiento frente a otro, sino cómo también dentro del aula existen estas relaciones de poder, que pueden ser simétricas o asimétricas, ¿no? ¿Quién decide qué se enseña? ¿Quién decide cómo se evalúa? ¿Quién decide quién puede hablar? ¿Quién decide quién puede disentir? En principio, esta voz siempre la tiene el docente. Quizá tendríamos que plantearnos aquí la posibilidad de horizontalizar el aula, y esto no quiere decir perder autoridad dentro del aula. Al contrario, quiere decir que quizá vamos a fortalecer esa autoridad que de suyo tiene el rol del docente, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y establezca cuáles son las reglas y estas reglas son inamovibles, son incuestionables, a que las personas que están dentro del aula participen en la construcción, ¿no? De estos elementos, guardando, por supuesto, ¿no? Los criterios y guardando, por supuesto, los límites que la propia institución nos señala, ¿no? Pero hacer partícipes a las personas del proceso de enseñanza-aprendizaje es apostar por un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, colaborativo, ¿no? Y esto, perdón que lo comente de esta forma, pero tiene mucho que ver precisamente con la teoría del derecho, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El cumplimiento que se da a una norma que yo siento ajena, a una norma en la que yo no participé, que el cumplimiento social que se da a una norma que yo siento propia, en la que yo me siento representado, en la que yo he participado, ¿no? Entonces, aquí podríamos ir como pensando un poco, ¿no? ¿Qué tanto la alumna, el alumno participan en la construcción ya no solo de la forma evaluativa, sino en la propia construcción del minuto a minuto en nuestra sesión?
¿no? Paulo Freire, este gran pedagogo brasileño, decía, la educación es un acto político porque nunca es neutra, ¿no? Dice, o se orienta a la domesticación o se orienta a la libertad. Por lo tanto, regresamos, ¿no? a estas preguntas iniciales. ¿Por qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Ahora estamos viendo todos estos elementos, por supuesto, de forma muy general, ¿no? Pero esto lo iremos asentando, materializando, ¿no? Encontrándoles su nicho dentro de nuestro curso de estrategias de enseñanza. Y finalmente es un reto político porque moldea subjetividades, ¿no? Es decir, tenemos que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que estamos trabajando con personas y que el objetivo de esta educación no solo es transmitir una serie de conocimientos que tenemos, sino formar personas, ¿no? Con lo que decimos, con esta visión del mundo que planteamos en el aula, formamos valores, formamos de ver, perdón, formamos formas de ver a las otras personas, formamos actitudes frente al mundo, ¿no? Es decir, tenemos una gran responsabilidad en la formación de ciudadanía activa. Por eso es muy importante que entendamos que las personas, las y los alumnos, y esto sí es en cualquier espacio educativo y en cualquier forma de educación, ¿no? Aprenden no solo en la escuela o no solo en las universidades, aprenden también de las universidades, aprenden también de la escuela, ¿no? Si dentro del aula, si dentro de las instituciones hay desigualdades, hay criterios poco armoniosos o no legítimos, esto también se aprende, ¿no? Entonces tenemos que ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso integral donde no solamente se aprende de lo que yo hablo, sino también de la forma en la que me estoy comportando. Entonces estoy moldeando subjetividades, estoy moldeando personas. Y entonces, ¿no? Yo planteo aquí esta pregunta que ahorita pareciera muy categórica, pero estos elementos que están aquí planteados en esta pequeña diapositiva roja, no es que sean correctos o incorrectos, es simplemente, ¿no? entender en dónde nos estamos parando, en dónde estoy yo colocándome como docente, para entender qué es lo que estoy buscando, ¿no? Si yo enseño desde la repetición, lo que estoy reforzando es obediencia. ¿Esto es malo o es bueno? No. Simplemente es que si yo estoy promoviendo un modelo de enseñanza repetitiva, lo que voy a reforzar es esto, ¿no? Y entonces, ¿la obediencia per se es mala? No. Hay obediencia debida y por supuesto hay obediencia indebida. Pero no podemos plantear, por ejemplo, que si yo enseño desde la repetición, quiera luego evaluar pensamiento crítico, porque eso no lo voy a conseguir, porque no estoy colocándome en el espacio adecuado. Esto lo veremos de forma más profunda cuando entremos a hablar de metodologías del aprendizaje, ¿no? Entonces, pero es importante que nos vayamos situando, ¿no? Es decir, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una experiencia situada. Si yo me sitúo en la repetición, reforzaré la obediencia. Si yo enseño desde la pregunta, ¿no? Que fomentaré pues la autonomía de pensamiento. Si yo enseño desde el miedo al error, ¿qué es lo que reproduzco? Pues reproduzco control, algo que al menos en mi experiencia pasaba mucho en las facultades de Derecho y no solo en la facultad de Derecho, sino fuera de la facultad de Derecho, era el miedo a equivocarte. ¿No? Porque esa equivocación inmediatamente era señalada, inmediatamente era resaltada. Algo similar pasa, por ejemplo, en educación, en el área de la medicina, ¿no? Tanto dentro de las facultades como en las residencias que hacen las y los estudiantes de medicina, el error es algo terrible. Y entonces, ¿qué es lo que se reproduce? Se reproduce un modelo jerárquico y un modelo controlador. ¿No? Si yo enseño desde la confianza, abro el espacio para el pensamiento crítico, ¿no? Todas estas son per se equivocadas o malas, quizá no, pero como yo les decía, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que estamos buscando, ¿no? Desde dónde enseñamos, yo lo uniría mucho a la pregunta de, ¿para qué? ¿Para qué estamos enseñando? ¿No? Si lo que buscamos, repito, es obediencia o es autonomía o es pensamiento crítico, me tengo que colocar en el nicho, ¿no? En el nicho adecuado.
Y bueno, finalmente, ¿por qué es un reto? ¿Por qué es un reto ético? En primer lugar, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Porque trabajamos con personas, no con objetos. Esto es muy importante. Hay que tener una proyección personalista o desde el personalismo en el aula, ¿no? Las y los alumnos son personas, ¿no? Repito una vez más, aprenden no solo perdón, en la institución, sino también aprenden de la institución. ¿No? Cada estudiante tiene una historia, una dignidad, una posibilidad, ¿no? La ética educativa nos obliga a partir, ¿no? Desde ese reconocimiento. Por eso hablaba yo de la educación como una experiencia situada, ¿no? Y en segundo lugar, porque formar es contribuir a su forma de actuar en el mundo. Y aquí, por supuesto, pues hay componentes éticos, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué evaluamos? ¿No? Aquí hay un componente ético para excluir, para que aprendan a competir, para que aprendan. Es decir, mi herramienta evaluativa es una herramienta pedagógica que sirve para que aprendan o que me sirve a mí para determinar en una competencia quién quedó más arriba y quién quedó más abajo, o para poder excluir los que tienen la capacidad de memorizar algo de los que no la tienen, ¿no? Es decir, la evaluación tiene que tener un sentido ético. Todos estos sentidos pueden ser éticos si cumplen con un propósito ético, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí enseñar derecho, criminología, psicología o cualquier disciplina implica influir en las decisiones que nuestras y nuestros estudiantes tomarán más adelante, ¿no? Y con esta responsabilidad, por supuesto, tenemos que entrar a este proceso de enseñanza-aprendizaje, ambas partes, ¿no? Es decir, la alumna, el alumno tienen que entrar a este proceso de aprendizaje con esta responsabilidad ética, ¿no? Es decir, lo que tú hagas aquí o no hagas como estudiante va a influir en las decisiones que tomarás más adelante en el ambiente laboral, en el ambiente profesional. Desde el ámbito del aprendizaje, ahora desde el ámbito de la enseñanza, también tenemos esa responsabilidad ética, ¿no? Lo que yo haga o no haga en el aula va a acabar influyendo en esas decisiones, ¿no? Por eso la docencia es ética o tiene que ser vista desde las fronteras de la ética, porque tiene consecuencias. Recordemos que la ética no solamente determina qué es lo que es bueno y lo que es malo, sino, y creo que este es el componente más relevante de la ética, me determina de lo bueno lo que es mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de resolver un problema? ¿No? Yo puedo determinar cómo resolver un problema de forma ética o no ética, pero todas aquellas que son éticas, luego la ética me permite determinar cuál es la mejor forma. ¿No? Como decía Ana Aren, educar es introducir al mundo a una nueva generación y decidir qué mundo les vamos a presentar. Y yo le añado, no solamente es qué mundo les presentamos, sino también qué incidencia queremos que estas personas tengan en el mundo. Yo tengo la oportunidad de acompañar algunos procesos educativos en el instituto, en el ámbito, por ejemplo, de la psicopatología forense, en el ámbito de los derechos humanos, entre otros elementos. Y algo con lo que yo trabajo mucho, por ejemplo, es con los contextos de violencia. Y yo me pregunto constantemente, ¿no? ¿Qué incidencia quiero que tengan las y los alumnos en estos contextos de violencia? Es decir, ¿qué sujeto pienso yo que tiene que egresar de este instituto para que tenga una incidencia en estos contextos de violencia, ¿no? En esta necesidad que tenemos de construcción de paz, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, estos son los contenidos que yo trabajo en el aula, pero los trabajo desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué incidencia quiero que tengan las y los alumnos? Y por supuesto, es un dilema, es un reto ético. Por lo tanto, y con esto cerraría esta primera parte de introducción, ¿no? Pongo aquí esta reflexión. Por lo tanto, pensar cómo enseñamos es pensar cómo nos relacionamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si tenemos que ser conscientes de las relaciones que estamos construyendo dentro del aula. Bueno. Con esto pasaría yo ahora sí a esta segunda parte de esta breve sesión, que tiene que ver con la distinción entre instrucción, facilitación y educación, que desde mi punto de vista es tremendamente relevante para ir construyendo
cuáles son las metodologías y las técnicas y las líneas y los caminos que podemos ir indagando para tener un buen proceso educativo, ¿no? Distinguir entre estos tres elementos, ¿no? Tiene una intención fundamental: hacer evidente la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Hoy ya no hablamos del proceso de aprendizaje o del proceso de enseñanza, hablamos de ambos, ¿no? Ambos procesos están unidos y los tenemos que ver como eso, como un proceso que tiene muchos vasos comunicantes. Es como cuando estudiábamos en nuestro nivel básico. Yo recuerdo mucho cuando hablábamos del concepto de comunicación, cómo se comunica, ¿no? Y entonces estaba el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Luego también había otros elementos, ¿no? Ya no solamente estaba el emisor, el mensaje y el receptor, sino también estaba el código del mensaje y el canal por el que se manda el mensaje, ¿no? Es decir, hay elementos que van haciendo complejo esta comunicación, pero luego, ¿no? Ustedes recordarán que el emisor se convertía, perdón, que el receptor se convertía en emisor y el emisor mandaba un nuevo mensaje al receptor, que era el anterior emisor, y entonces la comunicación era un diálogo constante en el que, entre otras cuestiones, teníamos que cuidar tres cuestiones, tres cosas. Uno, esta dualidad de papeles, ¿no? Es decir, que el emisor pudiera ser receptor y el receptor pudiera ser emisor constantemente, porque si no, esto se volvía solamente un proceso unilateral. Dos, el código del mensaje, que sea un código que se entienda, ¿no? Que sea aprehensible, ¿no? Que se pueda aprender y aprender, ¿no? Ambos conceptos. Y el canal que fuera adecuado, ¿no? Que la línea por la que se hiciera, ¿no? Fuera la adecuada. Lo mismo pasa precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso donde el que enseña también aprende y el que aprende también enseña. Y esto pasa muchísimo, lo tenemos que ver de manera más evidente en los procesos de posgrado, donde ya tenemos personas que tienen una experiencia, que tienen una preparación y que tenemos que hacer, como decía Freire, que eso salga de ellos. Es decir, no podemos ver a las personas como vasijas vacías. Tenemos que verlas más bien como vasijas que están llenas de información, que están llenas de experiencias, y el proceso es facilitar, ¿no? La exteriorización de esas experiencias, de ese conocimiento, para generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar, por supuesto, o por lo tanto, no garantiza que alguien aprenda, ¿no? Yo puedo estar enseñando, pero el otro puede ser que no está aprendiendo. ¿Por qué? Porque quizá en este proceso comunicativo de emisor, receptor, código, mensaje, algo está fallando. Puede ser que algo esté fallando en el receptor o que algo esté fallando en el emisor. Como responsable del aula, nosotras tenemos la responsabilidad de estar siempre ubicando si este mensaje se está dando. Un aula donde las y los alumnos están simplemente en silencio, ¿no? Y no están retroalimentando, no están haciendo un feedback constante. Para mí es un foco rojo. ¿Es un foco rojo de qué? Algo no está sucediendo porque no está generando un diálogo educativo en el aula, ¿no? Me estoy convirtiendo solamente en emisor, ellos se están convirtiendo en simples receptores y no estamos trascendiendo la siguiente parte del círculo de la comunicación, ¿no? Aprender no consiste en repetir. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, o sea, repetir es una estrategia didáctica que me puede llevar al aprendizaje, pero no forzosamente es aprendizaje, ¿no? Yo creo que todas y todos tenemos aquí esta experiencia em, de haber aprendido, y lo pongo entre comillas, algo en nuestra preparación básica o media superior, ¿no? En la que nos aprendíamos de memoria algo para efectos de un examen, pero salíamos de ese examen y a las 2 horas
ya no lo teníamos, ya no había una retención de ello en nuestra mente. ¿Por qué? Porque efectivamente la repetición no es aprendizaje. En el mejor de los casos es una técnica que podemos utilizar para el aprendizaje. Pero el aprendizaje, si yo tuviera que establecer algunos indicadores para poder medir el nivel de aprendizaje en un aula, ¿no? Pues tendríamos que establecer elementos como la comprensión, la posibilidad de comprender, la posibilidad de reconstruir el conocimiento, la posibilidad de darle varios significados, de generar una estructura epistémica, ¿no? Es decir, el aprendizaje es un proceso complejo, ¿no? Que no se garantiza simplemente porque yo esté enseñando, ¿no? Y lo que yo les decía, enseñar es un acto de reciprocidad. ¿No? Regresando a este gran pedagogo brasileño Freire, Freire lo decía muy claramente, el que enseña aprende al enseñar, y yo creo que todas y todos hemos experimentado esto de qué tanto la enseñanza nos ha permitido aprender profundamente un tema, y quien aprende enseña también al aprender, ¿no? Este es el diálogo, el vaso comunicante constante que tenemos que tener en el aula. En el contexto de posgrado, ¿no? Y creo que esto pasa aún más en el campo jurídico, criminológico, forense, esta reflexión es de la mayor urgencia, ¿no? Es decir, no solo estamos formando especialistas en una disciplina, lo cual ya de por sí es importante, sino también estamos formando personas que van a actuar sobre la vida de otras personas, que van a interpretar normas, que van a aplicar castigos, que van a tomar decisiones éticas en algún momento, ¿no? Por eso, y esto lo comentaba yo hace poco en el aula, tenemos eh, que asimilar que la enseñanza no es un proceso neutral propiamente, es un proceso objetivo, eso sí, ¿no? Intentamos que sea objetivo en la medida en la que tenemos propósitos dentro del aula, en que generamos una ruta metodológica para ella, en la que planteamos la diversidad en la mayor, en la mayor en el mayor de nuestros esfuerzos, perdón, planteamos las diversas corrientes que pueden existir de pensamiento, ¿no? Pero no es forzosamente una enseñanza neutral, ¿no? Es decir, cuando pensamos que estamos siendo neutrales, quizá lo que estamos haciendo es fomentar la reproducción de la desigualdad, ¿no? O si no somos neutrales, estamos habilitando la conciencia y estamos habilitando el compromiso, ¿no? Regreso a esta idea de educar para la paz, por ejemplo, educar para los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo puedo yo educar para eso de manera neutral? No se puede, ¿no? Es decir, yo tengo que decirles el objetivo de transversalizar los derechos humanos en su educación es que vean a la dignidad humana como objetivo primordial, y todo aquello que atente contra la dignidad humana, pues tienen ustedes de forma profesional, ¿verdad? De forma no violenta, etcétera, pues tienen que paliarlo, tienen que obstaculizarlo. Por eso la educación no es propiamente neutral como objetiva. Y finalmente, comprender la diferencia entre instruir, facilitar y educar nos permite decidir con mayor claridad qué lugar queremos ocupar en el aula, qué lugar queremos ocupar como docentes. Si aspiramos a construir experiencias de aprendizaje verdaderamente significativas, otro concepto del que hablaremos un poco más adelante, que es el aprendizaje significativo tan en boga hoy en día, entonces necesitamos mirar con atención la calidad de la relación pedagógica que estamos promoviendo en el aula. Por supuesto que esto tiene que ver con cuestiones que ya todas y todos conocemos, que tienen que ver con acosos escolares y estas prácticas denigrantes que se han dado lamentablemente en los procesos educativos, pero también tiene que ver con cómo formamos y cómo facilitamos este diálogo constante, esta circulación de la información. Si yo tengo un aula docente céntrica, entonces yo soy el único que tiene la palabra, ¿no? Y tener la palabra es tener el poder, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Si yo socializo la palabra, si todos tenemos voz, si todos tenemos palabra, si todos tenemos opiniones, entonces el proceso educativo florece, el proceso educativo se despierta, el proceso educativo se convierte, ahora sí, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese proceso será significativo. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instrucción? ¿No? La instrucción
Es como un modelo que está muy dirigido a la educación más de corte técnica. Freire le llama, evidentemente Freire no era muy fanático de este modelo educativo, pero este modelo pedagógico, pero tiene sus funcionalidades, ¿no? Él le llamaba educación bancaria, ¿no? El enfoque de la instrucción está basado en esto, en transmitir información, y ese es el objetivo primordial, ¿no? Voy a cambiar a ver si puedo cambiar a un lápiz que me haga un poquito, ¿no? Es decir, el objetivo es la transmisión de información. Si yo estoy buscando algo más que transmitir información, entonces la instrucción no es el modelo que yo tengo que seguir, ¿no? O sea, si yo lo que estoy buscando es que las personas cuestionen algo, apliquen un conocimiento, transformen ese conocimiento en algo, la instrucción no es el camino, o al menos no es el camino completo. La instrucción lo que me permite es que el discente, o el alumno, aprendan una serie de pasos, lo cual es relevante y más en las áreas en las que estamos trabajando, ¿no? La instrucción parte de la idea de que el conocimiento es un objeto estático, ¿no? Es un objeto estático que el docente domina y que debe depositar en las y en los discentes, es decir, lo que yo sé, lo que yo ya aprendí, lo que yo domino, quiero que tú lo sepas y quiero que tú también lo domines. Hasta ahí llega. ¿No? Y es importante conocer, ¿no? Precisamente estas fronteras, ¿no? Dice Freire, ese es un modelo de educación bancaria, pues se piensa que el estudiante es una cuenta vacía que el profesor debe llenar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que eh, un policía ¿cómo se llama? Un primer respondiente, por ejemplo, se aprenda un protocolo, pues tengo un modelo instructivo, ¿no? Yo quiero que ese docente que ese policía que estoy viendo como una cuenta vacía, ¿no? Se aprenda los 10 15 pasos a seguir, ¿no? Si quiero que aprenda cuáles son todos los pasos que tiene que seguir para llenar el informe policial homologado, pues tengo que acudir a un modelo instructivo. ¿No? Incluso, bueno, pues esto lo vemos claramente, ¿no? Cuando compramos algún mueble para armar o cuando compramos alguna máquina, ¿no? Viene con sus instrucciones, ¿no? Una instrucción lo que me establece es eso, ¿no? El paso a paso, por ejemplo, para armar algo o para cocinar algo, ¿no? Pero de ahí no vamos a poder pasar. Esto no es que sea malo, sino el problema, quizá la situación que vale la pena resaltar es cuando a partir de modelos instructivos queremos generar, por ejemplo, un pensamiento crítico. Esto nunca nos va a suceder, ¿no? El modelo instructivo es vertical y es unidireccional, ¿no? Por eso para muchos no es propiamente un proceso educativo, porque simplemente es eso. Un lado le está explicando a otro, ¿no? Lo que tiene que hacer. Cuando yo tengo unas instrucciones que yo puedo revisar, por ejemplo, un instructivo en mi celular, solamente está hablando el instructivo. No estoy yo dialogando con el instructivo. No puedo generar un diálogo con el instructivo. No, simplemente estoy documentando una serie de pasos que tengo que seguir para poder armar un mueble, para poder echar a andar una lavadora, ¿no? Entonces, la instrucción, el modelo instructivo es unidireccional. Si yo, regreso a lo que hablábamos un poquito antes, tengo un modelo docente céntrico donde yo soy el que tiene el monopolio de la palabra en el aula, estoy prácticamente construyendo un modelo instruccional, un modelo instructivo, en el que sí es totalmente vertical, solamente es unilateral, y de ahí difícilmente, por ejemplo, si luego yo hago una evaluación donde quiero que haya pensamiento crítico, difícilmente esa evaluación corresponderá al modelo de aprendizaje que promoví en el aula porque no promoví eso, ¿no? No promoví el diálogo, no promoví que la voz fuera colectiva, no promoví el disenso, no promoví el cuestionamiento, sino simplemente promoví que se aprendieran lo que yo digo. Repito, esto no es malo, ¿no? Lo podemos aplicar a diversas necesidades educativas, pero donde está quizá el fallo es en el proceso evaluativo, cuando yo quiero evaluar en los alumnos algo
que no fui construyendo desde la propia aula. Este modelo se centra en resultados medibles y repetibles, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a evaluar un proceso que se basó en la instrucción, pues tengo que eso, que evaluar que puedas repetir lo mismo que yo te dije. Y ese es un modelo instructivo. Es útil en procesos técnicos, pero quizá insuficientes, porque le digo aquí, para formar pensamiento crítico, para formar pensamiento autónomo, para formar a las personas en la resolución de dilemas éticos, por ejemplo, ¿no? Ay, no sé por qué no puedo cambiar ahora de... Permítanme un momento. Ahí está. ¿Cuándo es adecuado hacer uso de em, de este enfoque instruccional? Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Uno, cuando se requiere precisión técnica o normativa básica, ¿no? Si cuando necesito memorizar, por ejemplo, algunos elementos, ¿no? Aquí pongo yo algunos ejemplos. Memorizar artículos clave del Código Penal. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario, es importante. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, que trabajo mucho con elementos de derecho constitucional, con elementos de derecho penal y con elementos de derechos humanos, pues he memorizado, por ejemplo, los cuatro párrafos del artículo primero de la Constitución, ¿no? Es decir, memorizar artículos, por ejemplo, es parte de una precisión técnica, de tener precisión técnica o tener precisión normativa básica, ¿no? Memorizar los pasos de la cadena de custodia. ¿No? Memorizar, por ejemplo, las escalas del uso de la fuerza o las escalas diagnósticas en psicología, ¿no? Ahí requiero precisión técnica y quizá un enfoque instruccional sea muy conveniente, ¿no? Instruir puede garantizar que el conocimiento sea exacto, sea uniforme, sea replicable, es decir, podamos repetir nuevamente esos pasos, lo cual es vital en contextos institucionales o legales, ¿no? Yo en alguna época trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y trabajaba precisamente, ¿no? En el área, en el área educativa. Y en algunos procesos educativos que se seguían, por ejemplo, con personal policial, que tenía que ver con protocolos de actuación. El proceso educativo iniciaba como intentando, ¿no? Generar procesos reflexivos y procesos problematizadores y no, quizá allí eso no era necesario o no teníamos que partir con eso. No es decir, si el propósito y el objetivo del proceso del proceso de capacitación en este caso era que el agua, el policía, se aprendan los pasos del protocolo de primer respondiente, entonces lo primero que tengo que hacer es eso, que se aprendan los pasos que dice el protocolo para el primer respondiente. ¿No? Una vez que esto ha sucedido, una vez que ya tengo esa precisión técnica, ahora sí puedo pasar a otros elementos, ¿verdad? A cuestionar, a reflexionar, a generar elementos dialógicos alrededor de este proceso, ¿no? Pero tengo primero que eso, ¿no? Establecer la precisión técnica o normativa. Eh, ¿Cuándo es adecuado? Por ejemplo, en fases iniciales del aprendizaje, ¿no? Sí, el aprendizaje es un proceso que puede culminar con modelos más de corte de facilitación, pero puedo empezar con cortes instructivos, ¿no? Cuando el estudiante, por ejemplo, se enfrenta por primera vez a un concepto complejo, ¿no? De ahí puede beneficiarse de una exposición clara, estructurada y guiada. Como yo pongo aquí el ejemplo, ¿no? Del concepto de tipicidad. Es decir, cuáles son los elementos que tiene, ¿no? O hay conceptos jurídicos que tienen como, parece el concepto, por ejemplo, de genocidio. ¿No? Que tiene varios elementos, una estructura técnica, ¿no? Que requiere precisión. Entonces, aprenderte ese concepto, pues tiene que ver con un enfoque instruccional, ¿no? Y se requiere tener esta competencia técnica para luego poder aplicarse en casos reales, ¿no? Entonces, sí, por eso hablamos de un proceso educativo. O cuando hay poco tiempo, o se necesita uniformar criterios, ¿no? En contextos judiciales, en contextos forenses, en contextos clínicos, donde se requiere estandarizar protocolos, la instrucción facilita una base común. Ahora, cuando no es conveniente o no es recomendable, pues lo que ya hemos venido diciendo, cuando el objetivo es formar pensamiento crítico, cuando quiero generar juicios éticos, cuando quiero construir autonomía, entonces quizá la instrucción
más que no sea recomendable, es que no es suficiente. Podemos tener algunas sesiones, ¿no? Que estén enfocadas a elementos instructivos y una vez que se consigue esta competencia de precisión, puedo pasar ahora a elementos críticos, a elementos del disenso, a elementos de la autonomía, que esto es, me parece, lo que es muy relevante a nivel de estudios de posgrado. Es decir, los estudios de posgrado, ya sean tanto de una especialidad o de una maestría, no son procesos de capacitación propiamente, ¿no? Es decir, aunque te esté dando ciertas capacidades, no se puede diluir en la capacitación un proceso educativo de alta envergadura como es un proceso de posgrado, ¿no? Por ejemplo, conocer el protocolo de custodia, que yo les enseñe cuáles son los protocolos de cadena de custodia, pues no asegura que esta persona sepa cómo actuar cuando tenga un problema, ¿no? En la aplicación de ese protocolo, cuando se le presente, por ejemplo, un dilema ético. Esto ya trasciende el simple aprendizaje instruccional, ¿no? Necesito darles otras herramientas en el aula, cuando se requiere comprender contextos, dilemas o experiencias humanas, ¿no? Y esto pasa mucho en criminología, en psicología, sociología jurídica, ¿no? El enfoque instruccional reduce lo humano a clasificaciones, no permite la comprensión profunda. Por eso la educación, ¿no? En términos de propósito último de este proceso, es situada, ¿no? Yo en la clase de victimología inicio muchas veces con la pregunta en lugar, o sea, con la distinción entre la pregunta de qué es víctima a quién es víctima, porque son dos preguntas completamente diferentes y que nos van llevando a rutas muy distintas para apropiarse de un conocimiento tan especializado como la victimología. Si yo promuevo en mi aula qué es la victimología, simplemente estoy promoviendo un modelo instructivo. Ah, pues no, victimología. ¿O qué es víctima? Víctima es esto, es el que cumple con estos criterios. Ahora, si yo pregunto quién es víctima, entonces estoy ampliando lo humano y estoy diciendo, ah, bueno, más allá de estos elementos, ¿no? Normativos, por ejemplo, que me dice qué es una víctima para el derecho, podemos hablar de quién es víctima y esa respuesta va a trascender, pero también le va a dar sentido a lo normativo, ¿no? Si yo tengo solamente una hora para hablar de víctima, pues a lo mejor voy a hablar de qué es víctima, porque solo tengo una hora. Ahora, si tengo dos sesiones para hablar de víctima, sí, haré uso de esta parte instructiva, esta parte instruccional de qué es víctima, ¿no? Y entonces les diré, son estas cuatro cuestiones, pero luego pasaré a decirles quién es víctima y entonces generaré un proceso mucho más amplio y profundo. Cuando se quiere promover también la participación, la reflexión y el diálogo, no es adecuada la instrucción, porque instruir, como yo les decía, es unidireccional y silencia la voz de las y los estudiantes, ¿no? Yo tengo la voz en el salón. ¿Por qué? Pues porque tengo que tenerla, porque tengo muy poco tiempo y nada más quiero que te aprendas estos cinco pasos, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo, pues entonces la instrucción es el proceso. Repito, en el posgrado me parece que difícilmente podríamos decir que todo tiene que ser instruccional. Creo que sí, como docentes, ¿no? Tenemos que trascender de la instrucción para situarnos en la facilitación. ¿Cuándo decidir sí y cuándo no usar un enfoque instructivo? Por supuesto, esto no es determinista, esto no es categórico, son simplemente algunos ejemplos que pongo aquí. Ya se quedaron aquí estas líneas, me estoy dando cuenta. Bueno, em, por ejemplo, yo pongo aquí algunas preguntas y algunas, si la respuesta es sí o la respuesta es no, pero atendiendo, por supuesto, a que si tu respuesta es sí, intenta dar el siguiente paso. Si te es posible, da el siguiente paso. Por ejemplo, ¿es un contenido técnico o normativo que necesita precisión aquello que vas a enseñar? Sí, entonces el modelo, el enfoque instructivo es lo tuyo. Sin embargo, si te es posible, acompáñalo luego con análisis y reflexión, ¿no? Si tienes una hora que te sobró, esa hora utilízala para hacer análisis y reflexión sobre esos elementos técnicos y normativos. ¿El grupo no conoce el lenguaje básico del tema? Sí, entonces el enfoque instructivo es lo que tienes que hacer, pero si te es posible, después pasa a experiencias aplicadas, ¿no? Es decir, trascendamos el modelo instructivo. ¿Tú buscas que los alumnos solamente recuerden
¿O quieres que también cuestionen y apliquen? Si quieres que aprendan a cuestionar y aprendan a aplicar, entonces tienes que trascender el enfoque instructivo, ¿no? El enfoque instructivo no basta. Repito, puedes empezar ahí, pero tendrás que trascenderlo. Las y los estudiantes ya tienen experiencia en el área que tú estás educando, entonces instruir sin dialogar no solamente es inclusivo, es ofensivo, puede ser ofensivo, también es estéril, porque no estás permitiendo que personas que tienen algo que aportar lo aporten en el aula. ¿No? Espero estar siendo claro con estos elementos. Bueno, vámonos entonces con la facilitación. Ya con esto ya estamos cercanos a terminar este primer módulo. La facilitación, pues rompe eso, rompe la lógica transmisiva. El aprendizaje aquí en este modelo es activo, es colaborativo y me parece que esto es más adecuado en un proceso de posgrado. ¿No? En un proceso de posgrado donde la persona además, pues tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, la facilitación involucra a las personas, involucra sus reflexiones, la involucra a ella en el proceso de aprendizaje. También eso hace que ella asuma responsabilidades dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque se siente cuestionada, se siente interpelada. Y eso le da mucho más sentido a lo que se aprende dentro del aula. Entonces, en la facilitación, en lugar de controlar los procesos, la docente, el docente diseña experiencias significativas a partir eso, ¿no? De facilitar la voz dentro del aula. Eso no quiere decir que todo el tiempo estén hablando todas las personas, lo cual también podría ser. De hecho, este era un modelo que se seguía mucho y los que hayan estudiado ahí lo sabrán en el CCH, ¿no? Pero quiere decir que yo puedo establecer algunos elementos, algunas herramientas, algunos conceptos dentro del aula, pero luego la mejor forma de que esto tenga significancia en mi experiencia educativa es haciendo que dialoguemos a partir de esto. Y para ello hay diversas técnicas, estrategias, metodologías de las cuales iremos hablando. Por supuesto, la facilitación se apoya en metodologías activas, ¿no? El estudiante no es un ser estático, no es un ser pasivo, es un ser activo que se apropia de su propio aprendizaje y por lo tanto se responsabiliza del mismo. Algo que también vale la pena decir es que cuando la estudiante son activos en el aula y asumen esta responsabilidad del aprendizaje, sí al final tienen una mala calificación, ¿no? Yo les aseguro que la confrontación será casi mínima con el profesor, porque ellos han asumido su propia responsabilidad en el aula y saben perfectamente que han fallado en esa responsabilidad. Por eso también la facilitación le da un lugar a cada persona, ¿no? Y le da unos deberes en el aula a cada persona. Finalmente, la facilitación la podemos vincular fuertemente con la andragogía, es decir, con la educación para adultos que ya tienen este aprendizaje, que ya tienen experiencias, ¿no? La facilitación reconoce a las y los estudiantes como personas adultas. Aquí sí, no es lo mismo educar a un nivel básico donde una niña, un niño, su única responsabilidad en términos generales es solamente el estudio a trabajar con personas adultas que tienen no solamente una serie de responsabilidades más amplias, sino que además han generado mecanismos de aprendizaje autónomo, tienen experiencias previas. Es decir, necesitamos como revisar esto de manera como particular en los procesos de posgrado. ¿Por qué los estudios de posgrado requieren una enseñanza, desde mi punto de vista, basada en facilitación y no en la instrucción? Pues por algunas razones muy rápidas. Uno, porque el perfil del estudiante de posgrado exige autonomía, que es un poco de lo que ya hemos hablado, ¿no? La persona que cursa un posgrado ya no es un sujeto en blanco, no es una vasija vacía, como decía Freire. Tiene experiencia profesional, tiene opiniones, tiene un contexto donde ha actuado y esto nutre muchísimo el aula, ¿no? El modelo instruccional lo relega a un modelo de obediencia y memorización, que si bien, ¿no? La memorización puede ser importante o relevante si quiero que se aprenda unos pasos, si yo, por ejemplo, quiero que se aprenda los pasos a seguir derivados del protocolo de Estambul, pues sí, puedo hablar de un modelo instructivo, un enfoque instructivo, pero luego quiero que aprenda, ¿no?
a aplicar eso en los casos concretos, que entienda los sesgos, las discriminaciones, los enfoques de interseccionalidad, los dilemas éticos que puede tener. Por lo tanto, la memorización ya no me es funcional, ya no es, me queda pequeña, vamos, ¿no? Es decir, sí puedo promover la memorización hasta cierto punto, pero luego tengo que pasar a los siguientes, modelos, ¿no? El aprendizaje de personas adultas debe partir de su autonomía, ¿no? Y también de su contexto, por eso es situada, ¿no? Porque los desafíos del posgrado son complejos y son situados, ¿no? Los problemas reales que enfrentan jueces, médicas, médicos, defensoras, defensores, ¿no? No se resuelven solo con teoría. Por supuesto que la teoría es importante porque nos permite tener un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Tener mi estado de la cuestión y mi estado del arte, saber cuál es cómo está el problema y cómo debería de estar la situación es muy importante, ¿no? Pero también se requiere un tipo de enseñanza que entrene el juicio, que fomente el pensamiento crítico, que habilite la deliberación ética, ¿no? Que permita trabajar con casos, con dilemas, con proyectos, ¿no? Todo esto es mucho más útil que solo la exposición unilateral, porque el objetivo del posgrado no es repetir, ¿no? Repetir, les repito, es una estrategia didáctica, pero no puede ser el objetivo de un proceso de enseñanza. El objetivo del posgrado podría ser incluso transformar. No basta con que el estudiante sepa más. No me interesa solamente evaluar saberes, también puedo evaluar haceres. Lo deseable no solo es crear conocimientos, sino también crear actitudes. Lo deseable es que actúe mejor, comprenda de manera más profunda, que transforme su práctica profesional. Y esto lo vamos a ver una vez más cuando hablemos de modelos de evaluación. Para eso no se necesita obediencia, se necesita más bien comprensión, agencia y compromiso. Y eso no lo logra la instrucción, lo logra la facilitación que promueve la educación dialógica, la educación significativa, la educación activa. Como dice Freire, al cual ya hemos citado muchas veces el día de hoy, no, la educación auténtica no se da de A para B, sino se da de A con B. Es un proceso colectivo, ¿no? Y mediada por el mundo en el que tomamos en cuenta nuestros contextos. Porque el posgrado debe formar pensamiento crítico y no solo experiencia técnica. ¿Está mal formar experiencia técnica? Por supuesto que no. Pero creo que tenemos que trascender de esto y esto además es muy bien aceptado por las y los alumnos. También ellos piensen, ¿no? Ellas y ellos llegan a los posgrados muy ilusionados con el tema de generar todos estos elementos en su formación. Entonces, esa responsabilidad es de ellos, pero también es de nosotras, de nosotros, ¿no? Reproducir contenidos no forma criterios, memorizar normas no enseña a distinguir la justicia, ¿no? Conocer instrumentos no garantiza que actuemos éticamente. Por ello, tenemos que establecer otro tipo de elementos dentro del aula que iremos viendo poco a poco. El posgrado, por lo tanto, es el lugar donde el conocimiento puede ser problematizado, recontextualizado, apropiado críticamente. No, es nuestro gran laboratorio para que cuando vuelvan a salir afuera, ¿no? Apliquen nuevas fórmulas que hayan aprendido dentro del aula. En conclusión, sobre el tema de la facilitación, los estudios de posgrado exigen docentes, creo yo, que acompañen procesos, no que dicten verdades, no que inviten a pensar, no tanto a repetir, que formen con libertad y no tanto que formen o que enseñen desde el control. Todos estos elementos, les aseguro yo, ¿no? Son muy bien recibidos por las y los alumnos dentro del aula. Y esto tiene mucho que ver también con su propia experiencia, con su propio conocimiento, con el propio contexto que ya traen las y los alumnos. Finalmente, ¿educación qué es? Pues educación es el resultado lógico de una buena práctica de facilitación. Es decir, si hacemos un buen, ¿no? Incluso si hacemos si hilamos adecuadamente instrucción y luego facilitación, ¿cuál va a ser el resultado lógico? Pues la educación. Estaremos educando, ¿no? Pero ello implica, ¿no? Una intención ética, ¿no? Una intención política, ¿no? Orientada a formar esos sujetos críticos con conciencia de sí mismos. Por eso es relevante la pregunta: ¿para qué enseñamos? ¿Por qué estamos enseñando? ¿No? ¿Me interesa simplemente hacer esto para que repitan lo que yo estoy diciendo o para formar, ¿no? Personas que puedan incidir en las realidades que estamos viviendo? Educar no solo es informar, como decíamos al principio, es formar, es acompañar el desarrollo de la persona y reconociendo que toda práctica educativa se inscribe en relaciones de poder
y que por lo tanto debemos ser conscientes de estos efectos, ¿no? Este poder que a veces se puede tener en el aula y fuera de ella, ¿no? Es decir, a veces y esto lo recuerdo muy bien de un libro que leí de Duncan Kennedy que se llama La enseñanza del derecho, que les recomiendo mucho que lean. em, las relaciones ilegítimas que se producen dentro de las aulas del derecho, por ejemplo, se proyectan hacia afuera de las aulas del derecho y son las que van construyendo la cultura jurídica que tenemos en la sociedad. Si dentro del aula politizamos el aula, hacemos evidentes estas relaciones de poder y partimos del respeto, la equidad, la dignidad y, por supuesto, no tenemos que olvidar de un derecho que tienen las personas, el derecho a la educación y el derecho a aprender, entonces estaremos entrando, me parece, de manera como mal llana y clara a procesos educativos. Para terminar este primer video, que creo que se me extendió un poquito más de lo que pensaba, ¿no? Conclusión, elegir conscientemente nuestro lugar como docentes, ¿no? Estas tres prácticas, ¿no? Instruir, facilitar y educar, por supuesto que no son excluyentes, pero sí representan posiciones éticas y pedagógicas distintas frente a las y los discentes, frente a las y los alumnos. En el contexto del posgrado, el reto no es eliminar la instrucción, sino superarla. Es decir, es establecer qué parte de mi proceso educativo quiero que sea instruccional y qué parte quiero que sea facilitación. Por eso es relevante, ¿no? Creo yo, hacer nuestras cartas descriptivas, pensarlas. Es decir, a ver, ¿qué voy a ver en la sesión uno, en la sesión 2, ¿no? Y cómo puedo hacer que los alumnos lleguen a ese proceso. A lo mejor en la misma sesión, de 3 horas, de 4 horas, la sesión que tengamos, puedo tener una parte instructiva y una parte de facilitación, ¿no? Por eso no son excluyentes, pero sí representan opciones o posiciones distintas y necesitamos ver qué es lo que necesitamos. ¿No? Necesitamos superar este modelo instructivo, no quiere decir no hacerlo, sino ir más allá, ¿no? Para formar eso, ¿no? Comprensión, transformación, humanización de las ciencias penales que de una u otra manera estamos estudiando dentro de este instituto. Por eso termino con estas ideas. Instruir es necesario, sí, pero no es suficiente, no puede ser suficiente. ¿No? Facilitar es valioso, pero requiere estrategia. La idea es que poco a poco en este curso adquiramos algunas de estas estrategias. Educar es imprescindible si aspiramos a una enseñanza transformadora. Y por lo tanto, educar tenemos que verlo como un acto científico, como un acto ético, pero también como un acto estético. Los griegos decían muy bien en la resolución de problemas, en la enseñanza para resolver problemas tenemos que buscar la verdad, la belleza, perdón, la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Nuestro conocimiento tiene que atender, me parece que a estos tres grandes pilares, ¿no? Tenemos que transmitir conocimientos científicos, verdades científicas, ¿no? Pero eso tenemos que hacerlo de una manera ética y por supuesto también de una manera estética, que las y los alumnos vean lo bello que es la educación, la belleza que hay dentro del proceso educativo. Y para eso, las metodologías, ¿no? La aplicación de metodologías activas será imprescindible. Bueno, pues yo con esto terminaría esta primera sesión. Espero de verdad que les haya parecido significativa, que les haya sido relevante, que les haya aportado algunos elementos. Continuaremos, ¿no? Más adelante con más temas. Que tengan un buen día.